Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Estamos dando ingreso a los compañeros. Les recuerdo que esta semana pues estamos terminando la guía de estado sólido y parte del estado gaseoso en la materia y vamos a ver las 3 primeras leyes de los gases. Todo complementado con la guía enviada para ser trabajada la semana pasada y esta semana. Plazo máximo de entrega de esa guía es este viernes. Entonces, por favor, para que pues estén adelantando el trabajo. Tampoco no se les olvide que este día miércoles y jueves pues hacemos la evaluación de la semana pasada. Bueno, muchachos, vamos a ver si nos están entrando más compañeros. Vamos un minutico de margen de espera para poder empezar. Anderson. Solicito que por favor por ahí le escriban en el chat a los demás compañeros para que se unan a la reunión lo más pronto. Bien. Entonces, vamos por ahora a compartir la pantalla. Ok, vamos a algunos ajustes. Bien, muchachos, entonces vamos a presentar la guía. Entonces, cuéntenme si está viendo bien la guía, muchachos, la pantalla la están viendo bien. Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias, muchachos. Entonces, bueno, como les venía diciendo, plazo máximo para entrega de esta guía es el viernes 28 de agosto. Tenerlo muy en cuenta. La clave del, perdón, la clave del Classroom para décimo C, ahí la tenemos. Entonces, para que puedan subir las actividades, igualmente les solicito que la envíen a tiempo. Entonces, muchachos, el tema que estamos aprendiendo es estado sólido. Ya lo revisamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver unas bases del estado gaseoso. ¿Por qué son tan importantes estos dos estados? Como se dieron cuenta en muchos de los ejemplos que describimos de la cotidianidad, los estados y los cambios de estado están en todo lo que vemos alrededor. Es importante que tengamos un modelo mental construido a partir de lo que nos enseña la química para que podamos hacer una mejor descripción de las anécdotas que vemos, tomar mejores decisiones, de pronto podernos admirar más, un poco más de lo que de la admiración que nos despierta el mundo y la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos que tener ese modelo de estado precisamente para poder explicar varias circunstancias, la competencia que uses lo comprendido, utilizando en diversas circunstancias de tu vida cotidiana. Estas preguntas de exploración ya las vimos la vez pasada. Les recuerdo importante comprender este concepto de las mallas. Acuérdense que cuando dije si han podido coger un grano de maicena, muchachos, estaba refiriéndome al estado sólido. El estado sólido efectivamente tiene diferentes tamaños, hasta tamaños muy pequeños, como por ejemplo un grano de maicena que no lo podemos coger porque atraviesa la malla 600. Es decir, que atraviesa un sedazo o malla, valga la redundancia, cuyos orificios son tan pequeños de una forma tal que en una pulgada lineal habrían 600 orificios. Eso nos da idea de cuán pequeñito es un grano de maicena. Y ahora, igualmente lo que reflexionamos el traje de los astronautas y todas esas preguntas de reflexión. La introducción al tema, vimos el estado sólido, me detengo un poquitico acá. Bueno, el estado sólido es un estado que tiene forma. Si tomas un pedazo de panela, lo puedes cortar de diversas maneras, entonces te das cuenta que el pedazo de panela tiene una forma. Si tomas un recipiente ahora, un recipiente, por ejemplo, puede ser con agua, aquí le doy la forma al recipiente. Sí,
aquí lo último. Bueno, aquí coloco el agua, recipiente, y voy a colocar aquí la panela. Al colocarla dentro del recipiente con agua, si te das cuenta, el nivel de agua del recipiente que estaba en este nivel, sube. Coloco la panela. Y esto que subió, muchachos, esto que subió es el volumen de la panela. Significa que ahí nos valemos del principio de que dos objetos no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Esto que subió es el volumen de la panela. Ahora, si esa panela la habremos pesado en una balanza, entonces tenemos una masa. Y ahora, con esto, medimos el volumen. Si esto está medido en centímetros cúbicos, por ejemplo. Si estamos hablando de una probeta de laboratorio que está medida en centímetros cúbicos, nos dice cuánto subió directamente y ahí tendríamos el volumen. Lo tal nos diría que la densidad de esa panela la calculamos fácilmente. Igualmente podemos también calcular la densidad de una moneda, la densidad de una bola de cristal de esas pequeñas. Entonces, por eso decimos que los sólidos tienen densidad definida. ¿Qué le vemos a los sólidos? Tienen dureza, maleabilidad, reactividad y no presentan fluidez. Los sólidos no cambian su forma cuando pasan de un recipiente a otro. La clase pasada explicamos también cómo era que los átomos o moléculas se organizaban dentro de una sustancia en estado sólido y encontramos que se organizan formando sistemas de empaquetamiento, que llamamos sistemas cristalográficos. Entonces, cuando hablamos, esta bolita estamos representando que está a un extremo, pero realmente la partícula, sea molécula o átomo de este sólido, estará en ese extremo, la otra partícula estará en el otro extremo, las otras estarán en la parte de abajo, y así, si te das cuenta, estamos hablando de un sistema en lo cual se unen formando un cubo. Eso se llama sistema cúbico. Algunos tienen, además del cubo, un media partícula en toda la pared. En esto por eso se llama cúbico centrado en la cara, y otros lo tienen en todo el centro, que es cúbico centrado en el cuerpo. Estos tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, esta tiene muy poca resistencia al impacto. Otras, como esta, tienen muy buena maleabilidad, etc. Entonces, eso lo tratamos de ver y lo explicamos con un ejemplo que fue el Titanic, que pasó de una estructura a otra sólida debido a que se encontró en el océano glacial ártico con una corriente de agua caliente y luego la corriente de agua fría que permitió que se reorganizaran todas las partículas de la carcasa de acero del barco, convirtiéndolo en una carcasa frágil como la cáscara de un huevo, y al estrellarse con el iceberg, entonces obviamente la rompió. Así sucesivamente, todo eso describimos en el estado sólido, y la mejor manera de verlo es en las piedras preciosas, la forma que tienen estas gemas o piedras preciosas, como la turmalina, como de pronto tenemos la esmeralda, la parte de arriba, que es del sistema octaecaedro, tenemos la sal, que es el sistema cúbico, pero algunas piedras preciosas, bueno, tenemos el caso del rubí, que es hexagonal, pero ahí no lo tenemos. Entonces, si te das cuenta, todas esas son la forma más fácil de comprender cómo es que se organiza el estado sólido. Ahí tendremos algunos ejemplos, más o menos cómo guardan estas aristas, esta forma de organización atómica, que está representada si pulimos hacia los lados de estos sólidos, vamos a obtener estas figuras, que es como más se comercializa en el caso del zircón, el diamante, como lo vemos ahí. La esmeralda la tenemos ahí un poquito ampliada, el rubí, ¿sí? Toda esta cantidad de piedras preciosas. Bueno, de estado sólido revisamos muy poco, pues realmente el estado sólido, para poderlo estudiar con más detalle, pues habría que centrarse más en la forma como se organizan sus átomos y de ahí deducir propiedades físicas y químicas de este estado. El día de hoy vamos a centrarnos más en el estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado desordenado de la materia. Obviamente la materia en estado gaseoso no tiene forma, no tiene volumen definido y es demasiado fluido. O sea, si yo tengo un gas contenido en un recipiente cilíndrico tapado por ambos lados, ¿sí? Y lo voy a pasar a un recipiente esférico, date cuenta que ahora tiene la forma inicialmente, el gas estaba por dentro, y tenía la forma del recipiente cilíndrico, pero ahora que lo paso a un recipiente esférico, ahora pues va a tener la forma del recipiente esférico.
Si lo paso a cualquier otro recipiente, por ejemplo, este en el Meyer, pasamos el gas y lo tapamos por un extremo para que el gas no se nos vaya a salir. Entonces, ahí tendremos ese mismo gas, pero date cuenta que tiene diferentes formas, por eso no tiene forma definida. Volumen definido igualmente. Tú tomas una jeringa, que es un dispositivo muy útil para nosotros hacer mediciones de líquidos y de gases, y entonces te das cuenta que la jeringa tiene una tapa móvil, una tapa que se mueve, y por ese extremo tiene entonces igualmente un émbolo, o sea, perdón, tiene un dispositivo para poder comprimir o descomprimir. El hecho es que imaginamos que llevamos hasta acá y tapamos por algún mecanismo esto, ahí tendríamos un volumen de aire, lo podemos medir porque la jeringa tiene una medición aquí al lado en centímetros cúbicos, ahí lo podemos medir. Si nosotros comprimimos de alguna manera la jeringa, aquí hago más o menos un esquema de jeringa, la comprimimos, o sea, le hicimos presión y ahora tenemos que el aire está en este pequeño espacio, significa que ahora tiene un volumen 2. Date cuenta que en el volumen 1 era un mayor volumen. Al comprimirlo aumenta la presión, pero el volumen disminuye. Eso lo vamos a estudiar ahorita. Lo cual nos muestra que el volumen del gas es relativo. Es decir, el volumen de una sustancia en estado gaseoso no es fijo, porque el gas se deja comprimir. Si está en un recipiente grande, pues será un volumen grande. Si está en un recipiente pequeño, pues será un volumen pequeño. Por eso yo puedo medir la masa del gas, pero el volumen del gas depende. Y así voy a obtener una masa de volumen de un gas, pero será una densidad relativa. No es una densidad que me describa las características propias de cierto tipo de gas. ¿Por qué no funciona? Porque depende del recipiente que lo contiene. Entonces, ahí están algunas de las características del estado gaseoso. Y aquí nos centramos un poco en la clase pasada sobre las propiedades de los gases, donde definimos la presión, la temperatura, el volumen y la masa. No se les olvide que en el estado gaseoso, nosotros en la clase pasada también definimos, bueno, lo que era un gas ideal. Bueno, las tres variables que gobiernan el estado de un gas: la presión en atmósferas, la temperatura en grados Kelvin, el volumen en litros y la masa, que fue la que nos quedó mal, aquí en moles. Eso sí tiene que ser en moles. ¿Ok? Entonces son las tres. La interrelación de la presión con la temperatura, con el volumen ocupado por el gas y por la cantidad de gas, es la que nos determina las condiciones de estado de un gas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, entonces hablamos de las propiedades de los gases. ¿Cuáles son las propiedades de los gases? Primero que todo hay que asumir un comportamiento ideal. ¿Y qué es asumir un comportamiento ideal? Pues es un comportamiento que se aleja un poquito de la realidad. Entonces, en ese caso, si nosotros vamos a considerar dentro de un recipiente, me quedo un poquito chueco, un gas que lo tapamos, aquí está el gas, lo estoy representando por punticos. Entonces, ese gas tiene un volumen, cada una de sus moléculas tiene un volumen, pero el volumen de cada una de sus moléculas pues es completamente despreciable en comparación con el gigantesco volumen que ocupa todo el gas. Entonces, por eso viene la primera asunción: asumamos que el volumen molecular es despreciable. Ahora, las moléculas del gas están en movimiento, todo el tiempo se están moviendo hacia todos los lados y están chocando con las paredes del recipiente y entre ellas mismas. Pero cada vez que chocan, no pierden su velocidad ni su energía de movimiento, o sea que asumimos que son choques perfectamente elásticos. Ese es otro comportamiento ideal. Y la última característica del comportamiento ideal de los gases es que la relación de las variables presión, temperatura, volumen cumplen con una relación constante. Mira, presión por el volumen dividido entre la masa en moles por la temperatura. Esto nos cumple un valor constante y siempre para cualquier gas es el mismo valor, que es de 0.082. ¿Sí? Las unidades: P en atmósferas, B litros, sobre
N mol y la temperatura en grados Kelvin. Entonces, a esta constante universal de los gases también se le va a llamar R o constante universal de los gases, y que los gases cumplan a cabalidades, o sea que la relación, la operación entre sus propiedades nos dé siempre este valor, que estamos hablando de un gas ideal. Bueno, entonces ahí está descrito más o menos de qué consiste la constante universal de los gases y cómo funciona en términos de lo que nosotros vamos a trabajar en este nivel. Está aquí también, mire, 0.082 atmósferas por litro sobre mol por grado Kelvin. Ahí está en la guía para que la puedas revisar con sumo detalle. Y aquí te lo resumo una vez más. Los gases ideales cumplen condiciones como volumen molecular despreciable, choque es perfectamente elástico y relación entre variables o ecuación de estado, siempre un valor constante. Vimos las variables del gas entonces una por una para pasarlo a magnitudes. La presión, muchachos, me detengo un poco. La presión en física es fuerza por unidad de área. Si tomamos un ladrillo, la fuerza será la masa del ladrillo. El área depende, porque si el ladrillo está recostado de lado, entonces su área sería exactamente toda esta superficie que toca con el piso. Y date cuenta que si tú lo comparas con el área del ladrillo en la posición B, entonces es un área mayor. Mira la relación. Es el mismo ladrillo, tiene la misma masa, la tomo como fuerza en este caso, pero el área de contacto es diferente. Significa que como es mayor el área de contacto en B, la razón fuerza sobre área, que es la presión, para el caso de B va a ser menor. Pero de los tres, donde va a ser mayor es donde menor área de contacto tenga con el suelo y va a ser mayor en C. Entonces, ahí tendríamos una característica de la presión para la física, con la cual nosotros comprendemos por qué si le sacamos filo al cuchillo, se hace entonces más cortante. Pues si comprendemos que el cuchillo, lo que hacemos al sacar filo, es reducir una superficie de contacto, reducimos una superficie de contacto para que con una fuerza aplicada se convierta en una presión inmensa y eso produzca evidentemente el cortar objetos. Bien. Asimismo, tomamos en esta guía, tome 3 recipientes con agua. En uno le puse una burbuja de aire a una altura cercana a la superficie de cuenta el volumen de esta burbuja, pero si después por algún mecanismo lo vayamos hacia abajo, va disminuyendo el volumen de esa burbuja y si voy hacia el fondo disminuye todavía más. Ten en cuenta, muchachos, que en los 3 casos, en la burbuja de aire la misma cantidad de aire, pero como están a diferente profundidad, significa que están sometidos a diferente presión. Donde se somete mayor presión es en C, por eso disminuye su volumen. Es la burbuja de aire que estamos mirando. Eso traté de esquematizarlo acá. Ahí me quedó un poquitico corrido. Bueno, Bogotá es el de la mayor altura, Yopal el segundo y Cartagena pues está en la base. Si te das cuenta, entonces igual que la burbujita de aire ahorita, donde hay mayor cantidad de aire encima de las personas es en Cartagena, pero Yopal tiene bastante cantidad de aire, pero no tanto como en Cartagena. O sea, mira, por eso el globito no está tan reducido como en Cartagena, todo el peso del aire. Entonces hará que el volumen del globo se reduzca. En los 3 globos hay la misma cantidad de aire. Está en Bogotá y entonces podemos mostrar entonces, muchachos, cada vector nos está representando la presión atmosférica, que en estos casos es diferente en cada una de las ciudades. Y eso también trae como consecuencia que el agua hierva de forma distinta. Eso ustedes lo van a averiguar el por qué y lo colocan en el trabajo. Bien. Asimismo, entonces se definió la medida de la presión atmosférica. Se tomó un recipiente cilíndrico de vidrio cerrado en un extremo y abierto en el otro. Estaba medido en milímetros. Se llenó de mercurio, Hg, que es un metal en estado líquido, y otro recipiente también se llenó de mercurio, estado líquido. Luego entonces se le dio vuelta, solo dejando libre
la superficie que no estaba cerrada hasta cuando estuviera dentro del siguiente pozo de mercurio y vamos a analizar lo sucedido. Esta columna de mercurio hace una fuerza en un sentido y el peso del aire hace otra fuerza, manifestándose un equilibrio de fuerzas. Quiere decir que el peso del aire es igual al peso de una columna de 760 milímetros, que es la altura de columna de mercurio que quedó al hacer ese experimento. De ahí se dice que la presión atmosférica la medimos en atmósferas y decimos que una atmósfera es aproximadamente la presión atmosférica, que es un promedio de la presión de todo lado. Entonces podemos decir que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. También podemos decir que una atmósfera tiene 760 toros. En honor a Torricelli, el científico que se inventó este mecanismo de poder medir la presión atmosférica. Bien, posteriormente vamos a revisar las cuestiones de temperatura y, bueno, antes de eso, pues aquí hay un ejercicio en el cual vamos a pasar la presión de Bogotá, que es de 560 milímetros de mercurio, y la presión atmosférica vamos a pasar las atmósferas. Nosotros sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, y mire cómo acomodamos. 560 milímetros de mercurio, que es la que voy a pasar a atmósferas, la de Bogotá, yo sé que una atmósfera tiene ¿cuánto? 760 milímetros de mercurio. Se cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y dividimos 560 entre 760. Y eso nos da 0,336 atmósferas. Como pueden ver, es sencillo, muchachos. Es simplemente en esos factores de conversión aplicar el factor y recordar la equivalencia para estarlo llevando a las unidades deseadas, a las que se nos están solicitando. Para la temperatura, es un proceso fácil. Cualquier temperatura en centígrados, le sumamos 273 y obtenemos la temperatura en Kelvin. Por ejemplo, la temperatura promedio de Yopal es 27. Pasémosla a Kelvin. Pues esos 27 le sumo ¿cuánto? 273. Y 27 más 273, entonces son 300 Kelvin. Bien. Ahora el volumen, muchachos, siempre se utiliza en litros. Un litro son 1000 centímetros cúbicos, un litro son 1000 mililitros, por lo tanto un centímetro cúbico equivale a un mililitro. Y nos pide este problemita pasar 3,7 litros a centímetros cúbicos. Y miren el factor, yo sé que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, cancelo litros con litros, me queda en centímetros cúbicos. Bastante sencillo. La masa en moles ya la hemos estudiado muchas veces, si ustedes la recuerdan, en guías anteriores. Eso quiere decir que es muy fácil hacer estos cálculos. Dice pasar a moles 600 gramos de un gas de CO2. Entonces simplemente hallamos el peso molecular del CO2, que es 44 gramos sobre mol. Luego aplicamos la fórmula diciendo 600 gramos de dióxido de carbono, diciendo que una mol de CO2 son 44 gramos de CO2. Aprecio cómo se cancelan gramos con gramos. Nos quedan moles, quedando que son 13,6 mol de CO2, las que hay en 600 gramos de CO2. Bien, eso es un repaso, muchachos, de las 4 magnitudes que se utilizan en los gases. En varios de los problemas hay que convertir las magnitudes que nos dan de unas a otras. No olvidemos que la masa va a ir en moles, que la temperatura va a ir en grados Kelvin, que la presión va a ir en atmósferas, que el volumen va a ir en litros. Entonces, muchachos, vamos a resumir, a tratar de entender el comportamiento de los gases en diferentes circunstancias. La primera es, como bien dice el nombre de la primera ley, que es la ley de Boyle. Si recordamos la jeringa, hay una partecita móvil, la tapa de la jeringa, y esto es una parte de un estanque, y dentro hay un gas que lo tenemos a 1.5 litros de volumen. La presión, la que ejerce la tapa sobre el gas, es una presión de 1 atmósfera. La temperatura, la vamos a dejarla constante, ¿sí la ven? ¿Qué hacemos? Aumentamos la presión al doble. Y si aumentamos la presión al doble, el volumen se reduce a la mitad. Es decir, que si seguimos aumentando la presión, el volumen se sigue reduciendo. O sea que a mayor presión, menor volumen. Entonces, en ese caso, nosotros
vemos una inversa proporcional. Las inversas proporcionales siempre se representan por multiplicación. Si yo aumento el triple la presión, significa que el volumen se reduce, aquí está la división, en su tercera parte. Cancelo, cancelo, y date cuenta que me queda que siempre la multiplicación de la presión por el volumen va a ser siempre un valor constante. Así, si digo que voy a duplicar la presión, bueno, la presión por el volumen. Si voy a duplicar la presión, significa que el volumen se reduce a la mitad. Esto también se cancela y se cancela y nos genera que va a ser siempre un valor constante. En general, la presión 1 multiplicada por el volumen 1 es igual a las condiciones finales a la presión 2 multiplicada por el volumen 2 y se puede seguir igual a la presión 3 multiplicada por el volumen 3. Así sucesivamente, significa que esto es igual siempre a un valor constante. Bien, muchachos. Lo cual nos muestra en una gráfica binaria de presión-volumen que si aumenta el volumen, la presión se disminuye. O sea, que vamos a mirar este gráfico de esta forma. Y si aumenta la presión, se reduce el volumen. Piensen en la jeringa. Tenemos unas condiciones iniciales, mire, unas condiciones de presión 1, de volumen 1, pero nos damos cuenta que tiende a decrecer. O sea que a medida que disminuye la presión, aumenta el volumen. Pues unas condiciones 2, unas condiciones 3, pues depende cómo se da el problema. Bueno, vamos aquí a revisar un ejercicio. Perdón. Y aquí nos quedó. Bueno, vamos a realizar aquí un ejercicio con la primera ley de los gases, que es supremamente sencilla, que solo es tomar esa ecuación de presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y vamos a tratar, bueno, antes de eso, vamos a revisar este gráfico, que si ustedes lo ven, muchachos, ahí lo tienen en su guía. Pueden apreciar cómo la temperatura es igual en todos los casos. Miren las pesitas que tenemos acá, que son las que hacen las veces de lo que presiona. Hay 4 pesas para este volumen de gas. Y en el siguiente estado, quitamos dos pesitas, o sea que la presión se reduce a la mitad. Si la presión se reduce, obviamente el volumen aumenta. Manteniendo la temperatura constante, ahora de estas dos dejamos una sola. Y ahora vamos a ver que el volumen aumenta en forma proporcional al descenso de la presión. Ahora, un problemita que tenemos acá. Bueno, aquí está la ecuación de la primera ley de los gases. Nos dice hallar la presión final de un gas de dióxido de azufre, que inicialmente, ahí están las condiciones iniciales, mira, una condición inicial, una atmósfera, hacemos la lista de datos, en un recipiente, este es el volumen inicial, de 3.5 litros, hasta el momento las unidades están en lo que necesitamos. Y ahora la temperatura inicial, bueno, ahí no nos la dio porque estamos hablando de primera ley. Ahora las condiciones finales, cuando se llevó, dice, nos pide hallar la presión final, o sea, la presión 2, no la conocemos. Cuando se llevó a un recipiente volumen 2, ¿de cuánto? De 3.5 litros. Como se dan cuenta, muchachos, litros. Entonces, ahí aplicamos primera ley. Profe, es de 2.5. Dice que volumen es de 2.5 en vez 2.5 de litros, sí, muy bien. 3.5. Sí, tiene razón, gracias. 2.5 litros, correcto. Entonces, utilizamos la ecuación, presión 1 por volumen 1, igual presión 2 por volumen 2, y nos está diciendo hallar la presión final. O sea, hay que despejar esta. ¿Qué hacemos con el volumen? Está multiplicando al que voy a despejar, lo pasa al otro lado a dividir. Y entonces ahí fácilmente yo voy entonces a comprender cómo es que me va a quedar presión 1,
por volumen 1 igual. Entonces, volumen 2 va a dividir a la presión 2. Y reemplazamos los datos. La presión 1, que son 1.5 atmósferas. Miren aquí, muchachos, ahí está. 1.5 atmósferas. El volumen 1, 3.5 litros, ahí está. Sobre volumen 2, el volumen 2, 2.5 litros. Ahí está, lo reemplazo. Al hacer la operación, cancelo litros con litros y esto me tiene que quedar en atmósferas. Aquí está mal. Entonces, para que ustedes corrijan allá en la guía, esto me da en atmósferas porque son unidades de presión. Entonces, en cuenta lo sencillos que son estos problemas, muchachos. No tienen ninguna dificultad, solo es despejar, utilizar calculadora para hacer las operaciones y inmediatamente, entonces, dar respuestas. Es decir, esto es muy sencillo. Esta primera parte es supremamente fácil. Los ejercicios son muy similares a los que estamos mostrando acá. Mirando la segunda ley de los gases, ¿qué sucede? Las que relacionamos son presión, volumen, temperatura y masa en moles. En la primera ley dejamos constante la temperatura y la masa, o sea que interactuó presión con volumen. En la segunda ley, presión, volumen, temperatura y masa, en la segunda ley vamos a dejar constante la masa y vamos a dejar constante la presión, o sea que solo va a interactuar volumen con temperatura. Y por eso tomamos esta gráfica, muchachos. Volumen en litros, temperatura en Kelvin. Entonces, ten en cuenta, si tú visualizas en estas especies de jeringas, pero sin la forma de abajo, ¿sí? Cerraditas, tenemos gases. Aquí tenemos un gas con una pesita, significa que la presión en todos los vasos es igual, con una sola pesa. Si cuentas el número de bolitas adentro, significa que la cantidad de gas va a estar constante, o sea que va a estar constante la presión y la masa, lo que estamos reseñando acá. Pero si el primer gas yo lo caliento hasta subir su temperatura, ¿qué sucede? Que el volumen empieza a aumentar. Y si lo sigo calentando, el gas, el volumen empieza a aumentar y sigue aumentando. Este efecto lo vemos cuando tenemos el balón desinflado, lo dejamos al sol y entonces al dejarlo al sol ya toma su forma débil. Y eso que tiene la misma cantidad de aire adentro. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura por el calentamiento de los rayos del sol, trata de ocupar más volumen. Lo que vemos acá lo hemos reflejado ahí en el calentamiento del balón al estar desinflado. Entonces, muchachos, cuando vemos algo así, estamos refiriéndonos a que inmediatamente hay una relación entre el volumen y la temperatura. Nos damos cuenta que es una relación directa proporcional. A mayor temperatura, mayor volumen. Las directas proporcionales las vamos a referenciar aquí con división, el volumen sobre la temperatura. La relación de los dos es constante. O sea que si aumenta la temperatura al doble, el volumen también aumenta, cancelándolo y quedándonos completamente igual. Si vamos a triplicar el volumen, pues significa que la temperatura también se triplica porque las otras dos cantidades permanecerán constantes, lo cual nos muestra una relación constante de volumen-temperatura. Es una directa proporcional que nos está mostrando la gráfica. Por lo tanto, volumen 1 o en condiciones iniciales sobre temperatura 1 es igual a volumen 2, condiciones finales sobre temperatura 2. Si siguen habiendo cambios, pues seguirá siendo igual. Esta relación siempre va a ser igual cuando hablamos de gases ideales. Nos muestra entonces esa directa proporcional de relación del volumen a la temperatura. Bueno, aquí no hicimos problemita, pero es algo muy similar, reemplazar y despejar. Pero la tercera ley es la más fácil de todas. ¿Por qué? Porque es el resumen de la primera y la segunda ley. Es muy sencillo. La primera ley nos decía que la presión por el volumen eran inversos y por eso están relacionados por multiplicación, pero que el volumen y la temperatura eran directos, por eso estaban relacionados por división, y nos quedan estas igualaciones, de lo cual le llamamos la ley de Gay-Lussac o la tercera ley de los gases.
Sobre eso sí, hay un problemita de explicación acá y lo vamos a resolver. Vamos a mirar lo que nos está dando el problema. Nos dice hallar el volumen final, o sea, nos pide hallar un volumen 2 de un gas de oxígeno que inicialmente estaba, o sea, temperatura inicial 25 grados centígrados. Date cuenta que nos lo dieron en centígrados. Hay que pasarlo a Kelvin. Para eso le sumamos 273 y al hacer esa suma nos da 298 Kelvin. Bueno, 298 grados Kelvin. Está la temperatura inicial. ¿Qué más nos da? Una presión, porque nos da milímetros de mercurio. Eso es una presión inicial. 345 milímetros de mercurio. Pasado eso a atmósferas, ¿cómo lo pasamos? Fácil, diciendo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Lo que estamos haciendo es pasar esas unidades que nos dieron iniciales a las unidades en que se tienen que trabajar en los gases. Esto nos damos cuenta que nos dio 0.45 atmósferas. 45 atmósferas. Ves efectivamente que milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se ha estado cancelando y nos quedan atmósferas. Entonces tenemos temperatura 1, presión 1 y el volumen inicial que nos están dando ahí es un volumen de 3.600 centímetros cúbicos y al pasarlo a litros, yo sé que un litro, yo lo sé por solo mirar la Coca-Cola litro, tiene 1.000 centímetros cúbicos, y ahí miramos en la botella que nos dice eso, o 1.000 mililitros, que es lo mismo, centímetros cúbicos y mililitros es lo mismo, y al hacer esto nos da 3.6 litros. Bueno, de las condiciones 2 o condiciones finales nos dicen cuando la temperatura se calentó a 65 centígrados y esos 65, sumándole 273, aquí están, nos da 338 Kelvin, y la presión se elevó a 450 milímetros de mercurio. Esos 460, pasándolos como lo hicimos aquí, nos equivalen a 0.592. Entonces, date cuenta que tienes datos de iniciales y de los datos finales. Te están pidiendo un dato, cuando conoce los otros datos, como es la temperatura 2 y la presión 2. Aquí no los coloqué, bueno, aquí están en la guía. Al hacer esta organización de datos, tú sabes exactamente qué necesitas e inmediatamente pensamos en la utilización de la ecuación de la tercera ley de los gases, que está aquí. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Date cuenta que lo que me están preguntando es el volumen 2. Míralo dónde está. Entonces de ahí lo vamos a despejar. Vamos a borrar un poquitico aquí para poder avanzar en la guía, en la explicación. Entonces, vamos aquí a revisarlo para poder avanzar un poquito. Entonces borramos aquí esto que hemos hecho del comienzo. Y entonces ahí está la operación. ¿Qué es lo que se nos está solicitando? El volumen 2. ¿Cómo lo despejamos? Esta presión 2 pasa a multiplicar, y al pasa a dividir, porque está multiplicando, y al pasar a dividir multiplica T1. Esta temperatura 2 sube, ¿sí? Porque está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y obviamente va a quedar presión 1 por volumen 1 multiplicado por temperatura 2 dividido entre temperatura 1 por presión 2. Y esto nos da efectivamente volumen 2. Ahora, muchachos, cuando ya tenemos eso despejado, lo que tenemos que hacer es evidentemente reemplazar. Presión 1 ya la teníamos en la atmósfera, nos da 0.45, miren, aquí está. Volumen 1, 3.6 litros, ya lo tenemos convertido. Temperatura 2, 338 Kelvin. Vamos a la temperatura 2 y en Kelvin.
dividido, y recuerden que aquí le meto un paréntesis para que en la calculadora no me vaya a quedar mal. Entonces, al meter el paréntesis, entonces nos va a quedar, entonces 298 nos queda esto multiplicado, y al hacer la operación, efectivamente, entonces nos va a quedar el